Saludamos y le damos la bienvenida como cada jueves a nuestro querido reverendo Padre Ángel Díaz en este segmento Desde la Fe. Padre, saludo una vez más. Víctor. Qué bueno que está con nosotros una vez más aquí en Contacto Diario y Desde la Fe. Pues muchísimas gracias, Víctor, aquí heredando el trono de Antigua. Así que en buena silla estoy sentado. Padre, el tema que usted va a comentar, que va a tratar en el día de hoy, es con referente a las dificultades que han estado teniendo muchos padres para inscribir a sus niños en el próximo año escolar. Y me gustaría entonces oír su opinión con respecto a esta situación y que usted plantea, que usted entiende que debe hacerse para evitar esta situación. Bien, Víctor, mira, el problema no es nuevo. Cada año estamos escuchando para esta época las dificultades y las quejas de los padres de familias y los tutores que no encuentran cupo para inscribir o reinscribir a sus niños en las escuelas. Otros se quejan de que los nacionales haitianos están ocupando el puesto que le corresponde a los dominicanos. El presidente decía la semana pasada, bueno, en esta semana, el lunes, decía el presidente, no, se supone, así lo decía él, se supone, el problema es basarse en supuestos. Se supone que los dominicanos tienen la prioridad por encima de otros nacionales. Pero ¿qué pasa? Que mientras estamos suponiendo, el problema está creciendo. El problema está ahí. ¿Y cómo se corrige el problema? Bueno, construyendo aulas, porque cada año está aumentando la población estudiantil. Y eso es muy bueno, porque eso implica o habla del crecimiento de la población y también de que no hay mucha deserción de los estudiantes que estaban ya inscritos en las aulas. O sea, ¿cómo podemos nosotros observar el pasado año escolar, que casi es mínima la deserción escolar? O sea, un sí, 93, 94%. Ha bajado la deserción escolar y hay cosas que pueden explicar eso, como por ejemplo la misma tanda extendida, la parte de el desayuno, la alimentación en la escuela, ayuda a que muchos niños permanezcan ahí porque tienen la comida asegurada, y donde hay comida, yo siempre digo que la gente va donde hay comida. Eso ha sido la historia del ser humano, donde hay que comer, la gente se queda ahí. Entonces tenemos el problema que sigue creciendo y que cada año tenemos la misma queja, la misma situación. Tú puedes buscar no sé, de 5, 10 años atrás, y va a encontrar consuetudinariamente el mismo problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que resolver eso de una vez por todas, porque primero la educación es un derecho, que toda persona tiene derecho a una educación y a la oportunidad para mejorar su vida, es lo que dice la UNESCO. Pero también la Ley General de Educación, la 6697 de nuestra, que ahora está en revisión, pero mientras tanto, esa es la que está vigente. En la primera oración, en el artículo 1 de esa ley, dice que garantiza la educación a todos los habitantes en el país, a todos. O sea, eso implica nacionales y extranjeros. Habla a todos los habitantes de ese país, en ese país, todos. O sea, lo que estén, exacto. O sea, la ley misma no discrimina ningún tipo de ninguna persona que habite en el territorio nacional, pero, y ahí vuelvo a lo que decía el presidente, se supone que los dominicanos tienen prioridad por encima de cualquier otro nacional, no importa la nación que sea. Aunque cuando vemos las estadísticas, que de hecho el otro día estaba chequeando las estadísticas del censo, y la cantidad de estudiantes extranjeros no es tal, porque por lo menos lo que dice el censo. El censo habla de 300,000 y pico, de más o menos,
de estudiantes extranjeros, la mayoría son haitianos, y entre otras nacionalidades, 200.000 y tantos haitianos, y otros que llegan más o menos cercano a los 300.000. Si tú dices 300.000 de una población de más de 2 millones y medio, pues no es una gran tan mayoría. significativa. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que el Estado tiene que tener un plan establecido sobre el tema educación. Y el tema educación implica una adecuación del cupo anual. Porque si todos los años, vamos a un ejemplo, no es un dato que tengo, pero vamos a poner un ejemplo que aumente en un 2% la demanda. Hermano, pues haga un plan para que se construya un 2% más de aula todos los años. Padre, pero había por lo menos un 2%. Sí, había en su momento, recuerde usted y amigos televidentes, una preocupación generalizada por la deserción escolar que se estaba viviendo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace Educación? Que diseña un plan de incentivo para que los padres envíen a sus niños a las escuelas. Usted recordará, claro, incentivo cuando la tarjeta Solidaridad, cuando Hipólito Mejía surgió así, le daban como 300 pesos. Exacto. A la usted madre tiene para que 3 enviaran a niños, los usted hijos. tiene 3 niños, 300 por niño para que Sí. enviara a sus niños a la escuela. Entonces, una motivación para disminuir la deserción escolar. Pero entonces ahora es como contraproducente. Se crean esos incentivos y cuando se está logrando que la gente realmente envíe a sus niños a la escuela, entonces viene la falta de aula, Sí. padre. Y ahora hay un problema, porque hay muchas escuelas que están en construcción. Hay alrededor de unas 800 escuelas que están en construcción, pero la mayoría paralizadas. Están paralizadas por temas legales, pero ya esta gestión de gobierno va a cumplir 4 años dentro de menos de un mes. Sí, un mes. Hoy estamos a 11. A 11. Estamos a 11. El día 16 de agosto, esta gestión cumplirá 4 años. Entonces, un tema legal que haya ahí, que quizás hubo un asunto de mal manejo, de corrupción, de lo que sea. Hermano, si la escuela está en un lugar adecuado, que también hay muchas escuelas que no estaban en lugares adecuados, y recordemos lo que pasó por la zona de San Cristóbal hace poco con una escuela que la construyeron al lado de una cañada y cuando vino la creciente se llevó toda una parte de la pared de la escuela. Eso hay Pero que regularlo. que sea cual sea la situación, hay que resolverlo, hay que agilizar el proceso. Hay que resolverlo porque no se puede guardar eso ahí. Ahora esas escuelas, para terminarlas, habrá que gastar posiblemente lo mismo que se invirtió o más de lo que se invirtió, algo parecido a lo de la cárcel de Las Parras, que la paralizaron ahí por un supuesto problema de corrupción, y se decía que más o menos se necesitaban cerca de 300 millones para terminarla. Ahora están licitando por más de 2.000 millones. Entonces no podemos actuar de esa manera. Hay que resolver las cosas y el problema, para eso están las auditorías. Una auditoría que corta hasta tal fecha, de ahí para atrás se hizo tal cosa y de ahí para acá se ha hecho tal cosa. Entonces la parte judicial que está persiguiendo la corrupción, ¿qué tiene que hacer? Bueno, vamos a ver lo que se hizo hasta tal punto y después de ahí. Y luego ya se parte de eso. Pero tú no puedes dejar un inmueble como en ese caso, una escuela, 800 en franco deterioro, tantas, deteriorándose y teniendo la necesidad de las aulas. Por ejemplo, padre, veíamos nosotros cuando concluía el año escolar y veíamos como una especie de levantamiento que hizo, por ejemplo, la ADP. Veíamos que le entregaba a las autoridades una especie de un inventario de todas las escuelas que ellos entendían había que intervenir para que fuesen reparadas, para que cuando comience el año escolar no haya inconveniente para iniciar. Entonces yo me pregunto, si ya ese inventario lo tiene Educación y entiende que de las 5, 3, 10 escuelas que hay en la demarcación donde se hizo ese inventario están para reparar, si hay las condiciones que en estos casi 2 meses de vacaciones se puede hacer. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué esperar que inicie el año escolar y que comience de nuevo entonces la ADP a perder horas de clase por esa situación? De lo de perder horas de clase con Bueno, la ADP, no, cuando eso ponlo entre paréntesis. Sí, pero digo eso porque así como la ADP se caracteriza
por ese tipo de protesta, pero a César lo que de César. Yo veía ese inventario que le entregaba, estas son las escuelas que hay que intervenir, hay que corregirlo antes de que comience el año escolar. Esa parte, si se protesta por eso, yo entiendo que tienes razón en ese sentido. No, claro, y tiene que protestar, porque las protestas serán apoyadas por toda la ciudadanía, siempre y cuando sea para mejorar. Qué bueno que sea por eso. Y si es por eso, perfecto. Para mejorar el sistema educativo y la calidad de la educación, que eso es otro punto que habría que tratarlo en un tema aparte. Pero, en definitiva, yo creo que el Estado dominicano, porque no se trata de este gobierno, es un asunto de Estado, porque este gobierno se puede ir en 4 años. Porque ya no voy a decir que se va ahora, porque ya sabemos que va por 4 más. Se puede ir en 4 años y viene otro. Es un asunto del sistema, del Estado, que tiene que resolver. Tenemos que pensar hacia adelante. Y darle continuidad, continuidad de Estado debe existir. No solo podemos estar ni en el pasado de que se hizo antes o que no se hizo, ni tampoco en el inmediatismo, en el poner parche. Un remiendo, como se usaba antes de la ropa que ponían remiendo. Sí. Aquí la gente, todos vivimos poniendo remiendos y no sabemos, no tenemos un plan adecuado para resolver los problemas fundamentales. Y este de la educación es un problema fundamental. Entonces, las aulas se necesitan. Se construyeron muchísimas aulas cuando se comenzó con la aplicación del presupuesto del 4% del PIB a la educación. Somos uno de hecho de los países que menos invierte. No es el que menos, porque hay que decirlo, no es el que menos invierte en la región, pero no estamos de los primeros tampoco. No estamos de los primeros. Entonces se necesita que esa inversión cuantitativa, monetariamente hablando, se convierta igualmente en una inversión cualitativa para la educación. Y una parte de eso es que haya aulas suficientes, adecuadas, equipadas y confortables también. De manera que para evitar esas complicaciones, esas filas que tienen que hacer los padres para inscribir a sus niños cada año en determinado centro educativo, hay que construir más aulas en la República Dominicana. Padre, gracias una vez más por compartir con nosotros este segmento Desde la Fe con este interesante tema en el día de hoy. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.